El rey vampiro descubrió a la hija de la criada, escondida en la despensa, devorando las sobras del día anterior con los dedos manchados de tierra. Ella levantó la vista, con los ojos desorbitados por el terror. Pero en lugar de un castigo, se arrodilló a su lado, deslizó un plato lleno hacia ella y susurró la única pregunta que desvelaría su secreto celosamente guardado. Los pasillos del castillo se extendían sin fin en la oscuridad. Sus muros de piedra absorbían el sonido como bocas hambrientas, y Alaric se movía a través de ellos con el silencio practicado de 3 siglos, sus botas sin emitir un susurro contra los suelos pulidos, mientras realizaba su inspección nocturna de los terrenos. La rutina se había vuelto mecánica a lo largo de las décadas, una serie de puntos de control que visitaba más por costumbre que por necesidad. Porque, ¿qué amenazas podrían penetrar una fortaleza gobernada por un rey vampiro que había aplastado rebeliones y sobrevivido a dinastías enteras a través de una inmortalidad pura e implacable? Esta noche no se sentía diferente a las 1000 noches anteriores. El aire transportaba los aromas familiares de las velas de cera de abeja y la madera envejecida, los sonidos distantes de los sirvientes, terminando sus últimas tareas antes de retirarse a los cuartos estrechos que ocupaban en las entrañas de su magnífica propiedad. Pasó junto al gran comedor, donde había entretenido a dignatarios visitantes esa misma noche. La mesa todavía cargada de manjares, a medio comer, que serían retirados por manos invisibles antes del amanecer. Y continuó hacia las cocinas donde el personal nocturno estaría limpiando las últimas ollas de cobre y apagando los fuegos. Pero entonces lo oyó, un sonido tan débil que los oídos mortales lo habrían pasado por alto por completo, un raspado desesperado como ratas en las paredes, proveniente de la despensa de los sirvientes, justo más allá de la cocina principal. Alaric se detuvo, sus instintos depredadores agudizándose automáticamente, porque cualquier actividad no autorizada en su castillo exigía una investigación, por trivial que pudiera resultar. Cambió de dirección, moviéndose hacia la puerta de la despensa, que estaba ligeramente entreabierta, una rendija de luz de vela filtrándose en el pasillo oscuro. El raspado continuó, ahora interrumpido por pequeños sonidos húmedos que le hicieron pensar en animales alimentándose. Y empujó la puerta silenciosamente, su visión de vampiro ajustándose instantáneamente al oscuro interior. Lo que vio le hizo detenerse por completo. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido, con una emoción que no pudo nombrar de inmediato. Una niña estaba agazapada detrás de una torre de sacos de harina, su pequeño cuerpo encorvado como una criatura salvaje protegiendo su presa, y se estaba metiendo comida en la boca con ambas manos, sus dedos negros de mugre mientras recogían salsa coagulada de un cuenco agrietado y se metían pan duro por los labios más rápido de lo que podía masticar. Su vestido colgaba de su cuerpo como un sudario, tan raído que podía ver las afiladas crestas de sus costillas a través de la tela. Cada hueso claramente definido contra una piel que parecía gris a la luz de las velas. No podía tener más de 8 años. Esta pequeña cosa salvaje comiendo basura en su despensa, y mientras la observaba, agarró un mendrugo de pan tan duro que se había puesto verde en los bordes y lo desgarró con dientes que parecían demasiado grandes para su rostro hundido. La despensa misma se burlaba de su desesperación con su abundancia. Estantes sobre estantes de carnes en conserva y especias importadas y ruedas de queso del tamaño de ruedas de carruaje. Suficiente comida para alimentar a un pueblo durante un mes, almacenada en hileras cuidadosas, mientras esta niña devoraba sobras que deberían haber sido arrojadas a los cerdos. Alaric sintió que la ira crecía en su pecho, caliente e inmediata, porque alguien había fallado en sus deberes si los hijos de los sirvientes se veían reducidos a hurgar como ratas. Y se estaba preparando para llamar al jefe del personal de la casa cuando la niña levantó la vista y lo vio de pie en el umbral.
Se quedó helada a medio bocado, con un trozo de pan sobresaliendo de su boca y la salsa goteando por su barbilla en espesos riachuelos marrones, y la expresión que cruzó su rostro expulsó la ira de su cuerpo como el agua que apaga las llamas. Lo miró con absoluto terror, el tipo de miedo que espera que la muerte siga al descubrimiento, sus ojos enormes en su rostro demacrado y todo su cuerpo temblando tan violentamente que el pan se le cayó de los dedos sin fuerza. Esos ojos contenían algo que atravesó 300 años y lo agarró por el cuello, algo que reconoció de una vida que había pasado siglos tratando de olvidar. Y de repente no era un rey vampiro de pie en la despensa de su castillo, sino un niño de 9 años, viendo las manos de su padre temblar mientras dividían una sola patata entre 5 personas. El reconocimiento lo golpeó como un golpe físico, robándole el aliento, a pesar de que no había necesitado respirar durante más tiempo del que esta niña había estado viva, y se encontró moviéndose sin una decisión consciente, sus articulaciones crujiendo audiblemente mientras se arrodillaba en el frío suelo de piedra. La niña retrocedió de un respingo, apretándose contra los sacos de harina, como si pudiera desaparecer en ellos. Y ahora vio que era la hija de Margaret, la jefa de las criadas, que fregaba sus suelos hasta que brillaban como espejos, y nunca le miraba a los ojos cuando trabajaba. Había notado la excelencia de la mujer, pero nunca pensó en mirar más allá. Nunca se preguntó sobre la vida que llevaba cuando no estaba puliendo su plata o sacudiendo el polvo de sus alfombras, y la vergüenza de esa indiferencia se le asentó en el estómago como plomo. Había un plato de cena de sirviente en un estante cercano, todavía caliente de los fuegos de la cocina, y Alaric lo alcanzó lentamente, haciendo sus movimientos obvios y no amenazantes mientras lo deslizaba por el suelo hacia la niña aterrorizada. Ella miró el plato como si pudiera morderla, sus manos apretando el pan mohoso contra su pecho como un tesoro, y se dio cuenta de que no entendía que se lo estaba ofreciendo en lugar de usarlo como algún tipo de trampa. La luz de las velas parpadeó en su rostro, iluminando rasgos que deberían haber sido suaves por la infancia, pero que en cambio parecían antiguos por el hambre. Y se oyó susurrar una pregunta que sintió como si se estuviera sacando un cristal de su propia garganta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, y la vio procesarlas. Vio el momento exacto en que comprendió que él quería una respuesta en lugar de simplemente exigir que se fuera o amenazarla con un castigo por robo. Su voz salió como apenas más que un suspiro, quebrada y pequeña. Hace 3 días, Su Majestad. Lo dijo como una confesión, como si admitiera algún crimen terrible, y luego las palabras brotaron más rápido, como si no pudiera detenerlas una vez que habían comenzado. Mamá me da sus porciones, pero ella las necesita más. Ha estado tan cansada. Trabaja desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y sus manos a veces sangran por el jabón de lejía, y le dije que no tenía hambre, pero ella sabía que estaba mintiendo. Alaric sintió que su mandíbula se tensaba, sintió que sus colmillos amenazaban con extenderse en respuesta a la rabia que se acumulaba detrás de sus costillas, pero mantuvo su voz nivelada cuando preguntó por el personal de la cocina. Los ojos de la niña cayeron al suelo y susurró que los niños comían después que todos los demás, que nunca quedaba nada para cuando los adultos habían terminado, que el cocinero decía que los cuerpos en crecimiento no necesitaban tanta comida como los que trabajaban. Las mentiras eran tan transparentes, tan casualmente crueles, que Alaric tuvo que cerrar los ojos por un momento para dominarse, porque el impulso de ir a la cocina y arrancar cada garganta que encontrara allí era casi abrumador. Cuando volvió a abrir los ojos, la niña lo observaba con una mezcla de miedo y algo más, algo que podría haber sido esperanza, si la esperanza no fuera algo tan peligroso de sentir para alguien en su posición. La despensa se sintió más pequeña de repente. Las paredes presionando mientras se volvía consciente de cada detalle,
con la hiperclaridad de sus sentidos de vampiro, la forma en que las sombras danzaban sobre los estantes repletos de comida que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año. El olor dulzón de las verduras en mal estado, mezclándose con el mordisco áspero de las especias de tierras lejanas. El sonido del personal de la cocina riéndose de algo en la habitación de al lado, mientras esta niña había estado comiendo basura a escasos metros de su ajena celebración. Fuera de la despensa, el castillo zumbaba con sus rutinas vespertinas. Cientos de vidas moviéndose a través de sus patrones prescritos, sin la menor conciencia de que algo fundamental acababa de cambiar en la oscuridad, que su rey acababa de descubrir una grieta en los cimientos de todo lo que había construido durante 3 siglos de gobierno. Alaric miró los dedos manchados de tierra de la niña, la salsa secándose en su barbilla, el vestido raído que no podía mantenerla caliente en los pasillos de piedra del castillo, y se vio a sí mismo. Vio al niño que había sido antes de hacer el pacto desesperado, que lo había transformado en algo que no podía morir de hambre. No podía sufrir, no podía ser reducido a robar sobras solo para sobrevivir un día más. Ese niño había muerto la noche que aceptó el vampirismo. Había sido consumido en la transformación que le había prometido poder y seguridad, y el fin de la pobreza aplastante y demoledora que había matado a su padre, y lo habría matado a él también si hubiera seguido siendo humano. Había pasado 300 años creyendo que esa muerte había sido una misericordia, que convertirse en un monstruo era preferible a seguir siendo una víctima. Pero al mirar a esta niña, sintió el fantasma de ese niño muerto hacía mucho tiempo agitarse en su pecho, exigiendo saber de qué había servido todo ese poder si simplemente había construido una versión más bonita de la misma crueldad de la que había escapado. La pregunta que le había hecho todavía flotaba en el aire, sin respuesta de manera significativa, porque saber que había comido por última vez hace 3 días le decía cuándo, pero no por qué. No explicaba los sistemas y las elecciones y la indiferencia casual que la habían llevado a este momento, agazapada en su despensa comiendo basura, mientras él había estado arriba discutiendo acuerdos comerciales con un vino que costaba más que el salario anual de su madre. Emma, recordó de repente, su nombre era Emma, porque Margaret había mencionado a su hija una vez mientras limpiaba, había dicho algo sobre que la niña era inteligente con los números, y él había asentido distraídamente, sin escuchar realmente, porque los hijos de los sirvientes eran invisibles para él, siempre habían sido invisibles. Debían ser invisibles para que gente como él pudiera moverse por sus vidas sin el peso inconveniente del sufrimiento de otras personas. Pero Emma era visible ahora, aterradoramente visible, y mientras Alaric se arrodillaba en el frío suelo de la despensa, con sus articulaciones de 300 años protestando y un plato de comida enfriándose entre ellos, sintió que algo dentro de él se resquebrajaba, algo que había mantenido cuidadosamente sellado desde la noche en que dejó de ser humano, y supo con absoluta certeza que nada en su mundo cuidadosamente ordenado iba a sobrevivir a lo que vendría después. El encantamiento se posó sobre los rasgos de Alaric como una segunda piel, la magia antigua remodelando su rostro aristocrático en algo anodino y desgastado. El tipo de rostro que desaparecía entre las multitudes y no atraía la atención de quienes se consideraban importantes, y examinó su reflejo en la ventana oscurecida de sus aposentos privados, antes de descender a las entrañas de su propio castillo, disfrazado de aquello que había pasado 3 siglos evitando ser. La transformación fue más allá de la apariencia, atenuando la gracia depredadora de sus movimientos, hasta que caminó arrastrando los pies, como alguien cuyo cuerpo había sido quebrado por años de duro trabajo, encorvando los hombros en la postura universal de las personas que habían aprendido que hacerse más pequeño a veces significaba sobrevivir un día más. Había elegido el turno de noche en las cocinas para su primera asignación, razonando que la comida era el corazón de lo que había presenciado en la despensa,
Y cuando se presentó al jefe de cocina como un trabajador temporal enviado desde las fincas inferiores, el hombre apenas lo miró antes de gritarle instrucciones sobre qué ollas necesitaban ser fregadas y dónde se guardaba el jabón de lejía. La cocina de noche era un mundo diferente al reluciente espacio de trabajo que ocasionalmente había atravesado durante el día. Los suelos resbaladizos por la grasa y la materia vegetal en descomposición, el aire espeso por el humo de los fuegos que ardían demasiado fuerte porque las chimeneas no se habían limpiado adecuadamente en meses. Alaric tomó su lugar en la estación de lavado junto a otros 2 sirvientes, sus manos en carne viva y sangrando por el jabón cáustico, y comenzó el trabajo embrutecedor de restregar ollas mientras las conversaciones fluían a su alrededor como si él no estuviera allí. En una hora, había aprendido más sobre el funcionamiento real de su casa de lo que había aprendido en décadas de gobierno, porque los sirvientes hablaban libremente entre otros sirvientes, compartiendo información y quejas con la fácil intimidad de personas que solo se tenían los unos a los otros en quienes confiar. El personal de la cocina operaba en una estricta jerarquía que no tenía nada que ver con los puestos oficiales y todo que ver con el acceso a los recursos, con el jefe de cocina en la cima controlando no solo la preparación de las comidas, sino todo el flujo de alimentos a través del castillo, decidiendo quién comía qué, cuándo y cuánto. Alaric observó con creciente horror cómo se apartaba comida perfectamente buena en recipientes especiales, enterándose más tarde de que estos se venderían en el mercado del pueblo y las ganancias se dividirían entre el personal superior de la cocina, mientras que las comidas preparadas para los sirvientes inferiores consistían en las sobras que quedaban después de que la nobleza y el personal superior se hubieran servido. Los niños no se mencionaban en ninguna planificación de comidas, su existencia aparentemente tan por debajo de la atención que nadie se molestaba en tener en cuenta sus necesidades, y cuando Alaric preguntó cuidadosamente sobre los protocolos de alimentación, le dijeron que los mocosos comían lo que sus padres les daban de sus porciones personales. Trabajó durante la noche, su constitución de vampiro haciendo que el trabajo físico fuera trivial, incluso bajo el encantamiento, pero se obligó a moverse lentamente y a descansar periódicamente, como lo hacían los trabajadores humanos, observando todo con ojos que veían con perfecta claridad, incluso en los rincones más oscuros. Al amanecer había presenciado la preparación de la comida de la mañana. Había visto la cruda diferencia entre las bandejas enviadas arriba, cargadas de pan fresco, mantequilla y crema, y la delgada papilla servida en cuencos de madera para los sirvientes que habían trabajado toda la noche. Había visto a esos mismos trabajadores exhaustos engullir su desayuno inadecuado antes de comenzar otro turno, porque no había período de descanso incluido en los horarios. La noche siguiente, trabajó en la lavandería, un infierno humeante en el nivel más bajo del castillo, donde las mujeres permanecían de pie durante 12 horas seguidas, fregando ropa de cama en agua lo suficientemente caliente como para hervir carne, sus manos envueltas en trapos que poco hacían para protegerlas de las temperaturas abrasadoras y los productos químicos agresivos. Margaret estaba allí, y verla a través de los ojos de un compañero sirviente, en lugar de como su rey reveló a una mujer que estaba siendo sistemáticamente destruida por su empleo, sus hombros permanentemente encorvados, de inclinarse sobre las tinas de lavado, sus dedos nudosos y llenos de cicatrices de años de quemaduras por lejía, su rostro demacrado con el tipo de agotamiento que proviene de nunca tener suficiente comida, sueño o esperanza. Trabajaba con eficiencia mecánica, fregando sus sábanas de seda hasta que brillaban mientras vestía un vestido tan gastado que era casi transparente, y durante el breve descanso para la comida, Alaric la vio aceptar su porción de pan y sopa aguada, comer exactamente 3 bocados, y luego envolver cuidadosamente el resto en un trozo de tela para llevarlo a sus aposentos. Las otras lavanderas se dieron cuenta, y una de ellas,
una mujer mayor con ojos amables, tocó suavemente el brazo de Margaret y le dijo que necesitaba comer, que se estaba quedando demasiado delgada, que Emma preferiría tener una madre viva que un bocado extra de pan. La respuesta de Margaret fue apenas audible, por encima del sonido del agua hirviendo y el fregado. Pero el oído de vampiro de Alaric captó cada palabra mientras decía que Emma estaba creciendo y necesitaba más la comida, que los niños no deberían tener que sentir hambre como lo hacían, que ella podía arreglárselas con menos si eso significaba que su hija no se dormía llorando por los calambres estomacales. La rabia que llenó a Alaric en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado en siglos, una furia caliente y asfixiante que hizo que su encantamiento parpadeara peligrosamente mientras su verdadera naturaleza amenazaba con estallar, y tuvo que salir al pasillo y permanecer en la oscuridad hasta que pudo dominarse lo suficiente como para mantener el disfraz. Regresó para encontrar a Margaret desmayada sobre su tina de lavado, inconsciente por el agotamiento y la desnutrición, y observó cómo las otras trabajadoras la reanimaban con agua fría y la volvían a poner de pie porque no estaba permitido dejar de trabajar, sin importar cuán cerca de la muerte estuviera alguien. La supervisora de la lavandería, una mujer amargada que claramente había ascendido a su puesto siendo más viciosa que compasiva, le dijo a Margaret que si se desmayaba de nuevo, perdería el salario de un día. Y Margaret asintió en silencio y volvió a fregar con manos que temblaban tanto que apenas podía sujetar el cepillo. Alaric trabajó a su lado durante el resto del turno, y cuando finalmente terminó, 16 horas después de haber comenzado, la siguió a distancia, mientras se dirigía a los aposentos de los sirvientes, llevando su porción de comida envuelta como si fuera de oro. Los aposentos de los sirvientes existían en una parte del castillo que Alaric nunca había visitado. Un laberinto de habitaciones estrechas excavadas en las piedras de los cimientos donde el frío se filtraba por las paredes, y ninguna cantidad de fuego podía desterrar la humedad. Margaret compartía una única habitación con Emma y otras 3 familias de sirvientes. El espacio dividido por sábanas colgadas, que proporcionaban la ilusión de privacidad, pero nada más. Y Alaric observó a través de una grieta en la puerta cómo despertaba a su hija dormida y le ponía la comida en las manos. Emma trató de negarse, su joven voz insistiendo en que su madre necesitaba comer. Pero Margaret le acarició el cabello y mintió con la facilidad practicada de alguien que lo había estado haciendo durante años, afirmando que ya había comido hasta saciarse en la cena. La niña estaba demasiado hambrienta para discutir por mucho tiempo, y Alaric la vio devorar el pan y la sopa mientras su madre se sentaba a su lado sonriendo, como si ver comer a su hija fuera mejor que cualquier comida que ella misma pudiera haber consumido. Cuando Emma se durmió, Margaret se permitió llorar, lágrimas silenciosas surcando su rostro, mientras pasaba sus manos arruinadas por el cuerpo demasiado delgado de su hija, y Alaric tuvo que alejarse antes de perder el control por completo y empezar a matar gente. Pasó las noches siguientes trabajando en los establos, los jardines, los equipos de mantenimiento de los terrenos, y dondequiera que iba encontraba el mismo sistema de castas brutal replicándose como una enfermedad, con aquellos que tenían poder acaparando recursos, mientras los de abajo luchaban por las sobras. El jefe de los establos comía mejor que algunos nobles menores, mientras que los muchachos que realmente limpiaban los establos y cuidaban de los caballos subsistían con pan mohoso y lo que podían robar cuando nadie miraba. El jardinero jefe vendía los mejores productos en el mercado del pueblo, mientras que a sus trabajadores se les prohibía comer incluso las verduras que eran demasiado feas para servir en la mesa del señor. Cada departamento había creado su propia jerarquía interna de sufrimiento, con los de arriba justificando su crueldad como mantenimiento del orden y los de abajo demasiado exhaustos y hambrientos para rebelarse.
Y los niños, cuando Alaric finalmente se permitió verlos, estaban en todas partes y en ninguna, fantasmas invisibles acechando los bordes de los espacios de los adultos, sus cuerpos retorcidos por la desnutrición y sus ojos viejos con la comprensión de que el mundo no tenía lugar para ellos. Vio a Emma varias veces durante su investigación, una vez robando cáscaras de verduras del montón de compost detrás de las cocinas y comiéndolas crudas, con tierra y podredumbre y todo, sus pequeñas manos moviéndose rápidamente como si esperara ser descubierta y castigada. Otra vez vio al jefe de cocina arrojar una cesta entera de pan fresco a los perros de casa mientras Emma estaba de pie en la puerta de la cocina, sus ojos huecos siguiendo cada trozo mientras desaparecía en ansiosas fauces caninas. Y el cocinero se dio cuenta de que lo observaba y se rió, haciendo una broma sobre mendigos y exigentes, que hizo reír al resto del personal de la cocina, mientras Emma se desvanecía de nuevo en las sombras. Las manos de Alaric temblaron tanto en ese momento que se le cayó la olla que estaba fregando, y el estruendo atrajo la atención del cocinero hacia él, una reprimenda ladrada sobre la torpeza y amenazas de reducción de salario que Alaric absorbió sin responder, porque hablar habría significado gritar, y gritar habría llevado a arrancar gargantas. Por la noche, después de que terminaban sus turnos y regresaba a sus aposentos y se quitaba el encantamiento, Alaric comenzaba una segunda misión, envolviendo comida de sus propias comidas intactas en tela sencilla y dejándola fuera de los aposentos de los sirvientes en lugares donde sería encontrada, pero no rastreada hasta él. Los paquetes siempre desaparecían por la mañana, y se imaginaba a Emma comiéndolos, imaginaba su rostro menos demacrado y sus ojos menos atormentados, y la fantasía lo sostenía durante las reuniones del consejo, donde se encontraba incapaz de concentrarse en acuerdos comerciales y disputas fronterizas, porque su mente estaba llena de imágenes de niños comiendo basura. Sus consejeros notaron su distracción, intercambiando miradas preocupadas cuando les pedía que repitieran las cosas varias veces, o cuando miraba por las ventanas en lugar de revisar documentos, pero a Alaric no le importaban sus preocupaciones cuando llevaba el peso de un conocimiento que lo estaba destruyendo por dentro. Durante el día, era el rey vampiro, sentado en su trono y tomando decisiones que afectaban a miles de vidas, y durante la noche, era un sirviente sin nombre, descubriendo que su reino estaba construido sobre una crueldad sistemática que todos conocían y nadie cuestionaba. Oyó a dos criadas de la cocina hablar mientras fregaba los suelos. Sus voces se oían claramente en el silencio previo al amanecer, mientras una decía que al vampiro no le importaba lo que sucedía abajo, que los sirvientes eran reemplazables, y la otra estuvo de acuerdo y añadió que la niña de Margaret no sobreviviría al invierno porque estaba demasiado débil. Discutieron la probable muerte de Emma con el mismo tono casual que podrían usar para hablar del clima, y Alaric se dio cuenta de que para ellas esto era normal, que los niños que morían de hambre en un castillo lleno de comida era simplemente cómo eran las cosas y siempre lo habían sido. Se enfrentó a su mayordomo al día siguiente, dejando caer su máscara real el tiempo suficiente para preguntar directamente cuánto tiempo llevaban vigentes las políticas de alimentación actuales. Y el hombre pareció confundido por la pregunta, como si Alaric hubiera preguntado por el color del cielo. «Generaciones, Su Majestad», respondió el mayordomo. Desde antes de su tiempo, mantiene el orden, y no había culpa en su voz, ni conciencia de que estaba describiendo una atrocidad. Solo la certeza insípida de alguien explicando un procedimiento establecido. Alaric lo despidió antes de que el impulso de cometer violencia se volviera irresistible, y se sentó solo en sus aposentos mirando sus manos y recordando cómo una vez habían sido las manos de un niño hambriento, pequeñas y desesperadas, y siempre buscando comida que no estaba allí. Se había transformado en una criatura que no podía morir de hambre,
había construido un imperio bajo la suposición de que el poder equivalía a la seguridad. Y en algún momento de esos 300 años había recreado las condiciones exactas que había sufrido. Se había convertido en el señor del castillo mientras los niños morían de hambre en su sótano. El conocimiento se asentó en su pecho como ácido, quemando las cuidadosas distancias que había mantenido entre él y sus súbditos, y supo que no podía dessaber lo que había aprendido. No podía volver a la cómoda ignorancia que le había permitido gobernar sin ver. Emma se había convertido en más que una niña hambrienta en su mente. Se había transformado en un símbolo de cada fracaso y cada crueldad que había permitido por indiferencia. Y su obsesión por arreglar lo que había descubierto ya no era sobre justicia, sino sobre redención, sobre demostrarse a sí mismo que el niño que había sido no había muerto en vano cuando aceptó el vampirismo. Pero la redención requería primero la destrucción, requería derribar los sistemas que habían crecido como un cáncer a través de su casa, y Alaric podía sentir que esa confrontación se acercaba como una tormenta en el horizonte, inevitable y catastrófica, y se encontró casi ansioso por ella, a pesar de saber que lo que vendría después remodelaría todo lo que había construido y posiblemente lo destruiría en el proceso. Alaric estaba revisando informes en su estudio privado cuando oyó el sonido, tan débil que al principio pensó que lo había imaginado, un golpe suave contra la madera, como si algo pequeño y frágil se derrumbara contra la puerta de su aposento. Se levantó de su escritorio con la velocidad preternatural de su especie, cruzó la habitación en 3 zancadas y abrió la pesada puerta de roble para encontrar a Emma desplomada en el suelo, su cuerpo acurrucado sobre sí mismo como un insecto moribundo, su piel tan pálida que parecía traslúcida a la luz de las antorchas. Por un momento simplemente se quedó mirando, su mente negándose a procesar lo que estaba viendo porque encontrar a una niña sirvienta inconsciente fuera de sus aposentos privados no tenía sentido. Violaba todos los protocolos y límites que separaban su mundo del de ellos, pero entonces el entrenamiento superó la conmoción y se arrodilló a su lado, sus manos flotando sobre su cuerpo mientras intentaba evaluar el daño sin causar más. Su respiración era superficial e irregular, sus labios agrietados y sangrantes, su pulso tan débil que tuvo que presionar los dedos contra su garganta para encontrarlo, y cuando la giró con cuidado, vio que sus ojos se habían puesto en blanco, mostrando solo el blanco que brillaba como hueso a la luz parpadeante. Ardía de fiebre a pesar del frío del castillo, su piel irradiaba un calor que hablaba de un cuerpo consumiéndose a sí mismo por un combustible que no tenía, y Alaric se dio cuenta con creciente horror de que se había desmayado por simple inanición, que su sistema finalmente se había rendido después de semanas o meses, o posiblemente años de nutrición inadecuada. La tomó en sus brazos, sorprendido por lo poco que pesaba, como sus huesos se sentían como esqueletos de pájaro envueltos en una piel delgada como el papel. Y la llevó a sus aposentos, sabiendo que esto era cruzar una línea que nunca podría ser descruzada, que llevar a una niña sirvienta a las habitaciones privadas del rey vampiro causaría escándalo y especulación, y probablemente consecuencias políticas que no podía empezar a predecir. Pero esas preocupaciones se sentían distantes y sin importancia en comparación con la niña que moría en sus brazos. Así que cerró la puerta de una patada detrás de él y llevó a Emma al enorme sillón junto a la chimenea, acomodándola en cojines que probablemente costaban más que todo lo que su madre poseía. El fuego ya ardía, llenando la habitación de calor y luz dorada que hacía que el lujo que los rodeaba fuera casi obsceno. Los muebles de terciopelo y los tapices de valor incalculable y las paredes forradas de libros coleccionados a lo largo de siglos de existencia inmortal, creando un marcado contraste con la niña esquelética que parecía pertenecer a la tumba de un indigente en lugar de a los aposentos de un rey. La acostó con la mayor delicadeza que pudo. Luego se dirigió a la mesa auxiliar, donde guardaba una licorera de brandy, y descubrió que sus manos temblaban,
Realmente temblaban como las manos de un humano. Y tuvo que detenerse y respirar, a pesar de que respirar era opcional para él. Había sido opcional durante 300 años. Se obligó a concentrarse, a pensar en lo que Emma necesitaba, en lugar de caer en el pánico que amenazaba con abrumar su habitual control de hierro. Y recordó que las cocinas mantenían caldo caliente en los fuegos a todas horas para las peticiones nocturnas de la nobleza. Usó el cordón de la campana para llamar a un sirviente, y cuando apareció un lacayo somnoliento, Alaric ordenó caldo, pan y té sin dar explicaciones, su tono dejando claro que no se tolerarían preguntas, y el hombre se escabulló dejando a Alaric solo con la forma inconsciente de Emma. Mientras esperaba, la envolvió en pieles de su propia cama, gruesas pieles de animales que habían sido cazados en bosques a 1000 millas de distancia, y avivó el fuego hasta que la habitación estuvo casi incómodamente cálida para sus estándares, lo que significaba que podría ser apenas adecuada para una niña humana enferma. La comida llegó en minutos, los ojos del lacayo se abrieron de par en par cuando vio a Emma en la silla del rey, pero sabiamente guardó silencio mientras dejaba la bandeja y se retiraba, y Alaric supo que por la mañana todo el castillo lo sabría, pero no le importó. Se sentó en el suelo junto a la silla, poniéndose al nivel de Emma, como lo había hecho en la despensa, y sumergió una cuchara de plata en el caldo y la llevó a sus labios agrietados. Al principio no respondió. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y tuvo que sostener su cráneo con una mano mientras usaba la otra para separar cuidadosamente sus labios y dejar que gotas de líquido tibio se deslizaran en su boca. Su garganta funcionó por reflejo, tragando sin pensamiento consciente, y animado por este pequeño éxito, Alaric continuó el minucioso proceso de alimentarla, una cucharadita a la vez. Sus ojos se abrieron finalmente, desenfocados y vidriosos por la fiebre, y lo miró sin reconocerlo, su mirada pasando por su rostro como si estuviera viendo algo que solo ella podía ver. Siguió alimentándola, murmurando palabras de aliento con una voz que apenas reconocía como suya, algo suave y gentil que no había usado desde que él mismo había sido humano, y gradualmente su deglución se volvió más deliberada, menos reflexiva, como si alguna parte de ella estuviera luchando por volver a la conciencia. Pero la conciencia trajo consigo el delirio, la fiebre quemando su cerebro y desordenando sus pensamientos. Y cuando finalmente se enfocó en su rostro, sus ojos se llenaron de lágrimas y susurró una palabra que le detuvo el corazón. «Papá», dijo, su voz quebrándose en la sílaba, y Alaric sintió que algo se fracturaba dentro de su pecho. Alguna pared cuidadosamente mantenida, que había estado conteniendo 3 siglos de emociones reprimidas, de repente desarrolló grietas que se extendieron como un rayo a través del cristal. Abrió la boca para corregirla, para explicar que no era su padre, pero las palabras no salían, porque ella lo miraba con una esperanza tan desesperada, un alivio tan puro por no estar sola, y se encontró asintiendo en su lugar. Se encontró diciendo, «Sí, estoy aquí». Se encontró convirtiéndose en lo que ella necesitaba que fuera en ese momento. La mano de Emma encontró la suya, sus dedos como ramitas mientras se envolvían alrededor de su pulgar, y llevó su mano a su rostro y la presionó contra su mejilla ardiente. «Papá, tengo tanta hambre», susurró, las palabras arrastrándose mientras la fiebre y el agotamiento dificultaban el habla. «¿Por qué te llevaron?» «Te esperé, pero nunca volviste, y mamá llora por la noche cuando cree que estoy durmiendo». Las palabras salieron de ella en un torrente inconexo. La comprensión de un niño, de un trauma, que era demasiado joven para procesar completamente, y Alaric se encontró aprendiendo sobre un hombre que nunca había conocido, un sirviente llamado Thomas que había trabajado en sus establos y tenía una esposa y una hija, y no suficiente comida para mantenerlos a todos vivos.
Los recuerdos febriles de Emma pintaron un cuadro de un padre que había hecho todo lo que pudo, que había dado sus propias porciones a su familia hasta que se debilitó demasiado para trabajar adecuadamente, que finalmente había robado una hogaza de pan de las reservas de la cocina en un acto de desesperada necesidad. El jefe del personal de la casa había dado un ejemplo con él. Susurró Emma. Había llamado a los guardias y presentado cargos de robo, y el propio sistema de justicia de Alaric había sentenciado a Thomas a muerte, porque la pena por robar a la nobleza era la ejecución, y a nadie se le había ocurrido cuestionar si la ley debería aplicarse de manera diferente cuando un hombre robaba para alimentar a su hija hambrienta. Papá me prometió que nunca volvería a tener hambre, dijo Emma, sus ojos cerrándose mientras el caldo en su estómago la adormecía. Dijo que arreglaría todo y que tendríamos suficiente comida y que yo crecería grande y fuerte. Pero luego vinieron los soldados y mamá estaba gritando y yo no entendía por qué todos lloraban. Alaric sintió humedad en su rostro y se dio cuenta con sorpresa de que estaba llorando, lágrimas reales corriendo por sus mejillas por primera vez en 200 años. Quizás más, lágrimas silenciosas que no sabía cómo detener o controlar. Había olvidado que podía llorar, había asumido que esa debilidad humana en particular había sido consumida en su transformación, pero aparentemente un dolor lo suficientemente profundo podía resucitar incluso habilidades que creía perdidas para siempre. «Estoy aquí ahora», se oyó decir, su voz quebrándose en las palabras. «Nunca volverás a tener hambre, lo prometo». Y mientras lo decía, sabía que estaba haciendo la misma promesa que el padre de Emma había hecho, la misma promesa que había llevado a la ejecución de un buen hombre. «Eso es lo que dijo papá antes de que vinieran los soldados», murmuró Emma, ya medio dormida, el caldo, el calor y las pieles conspirando para sumergirla en algo más profundo que la inconsciencia que la había traído aquí. Y Alaric sostuvo su mano y observó su rostro relajarse en el sueño, mientras su mente repasaba las implicaciones de lo que ella había revelado. Había matado a su padre, no personalmente, sino a través del sistema que había creado y mantenido, a través de leyes que nunca había pensado en examinar, porque ¿por qué un rey vampiro se preocuparía por el robo de pan? Thomas había muerto porque Alaric había estado demasiado distante, demasiado alejado, demasiado convencido de que mantener el orden requería penas severas incluso para infracciones menores, y la viuda del hombre había quedado sola para criar a su hija en un sistema diseñado para convertir a personas como ellos en polvo. La fatiga de Margaret y la inanición de Emma eran consecuencias directas de las decisiones que Alaric había tomado o permitido que otros tomaran en su nombre. Y el peso de esa responsabilidad se sentía abrumador, sentía que podría destruirlo a pesar de su constitución inmortal. Miró a su alrededor en sus aposentos, mirándolos de verdad por primera vez en décadas, viendo la riqueza obscena representada en cada tapiz, libro y mueble, calculando en su cabeza cuántas familias podrían ser alimentadas durante un año con lo que había gastado en una sola alfombra. Emma dormía en su silla, increíblemente pequeña, contra los enormes cojines, envuelta en pieles que representaban más dinero del que su padre había ganado en toda su corta vida. Y el contraste era tan grotesco que Alaric se sintió físicamente enfermo, a pesar de que los vampiros no son capaces de sentir náuseas. El fuego proyectaba una luz cálida sobre su rostro, iluminando rasgos que lentamente ganaban color a medida que el caldo hacía efecto en su sistema, pero también proyectaba sombras que se acumulaban en sus mejillas hundidas y la hacían parecer un cadáver, como si ya estuviera muerta, y esto fuera solo su fantasma persiguiéndolo. Pensó en su propio padre, un recuerdo que había evitado con éxito durante 3 siglos, un hombre cuyo rostro apenas podía recordar, pero cuya muerte recordaba con perfecto detalle. Su padre también había sido ahorcado por robar comida.
colgado en la plaza del pueblo mientras una Alaric de 9 años observaba y aprendía que el mundo no tenía piedad para las personas nacidas en las circunstancias equivocadas. La lección había sido clara incluso para un niño, que la impotencia significaba la muerte, que la única forma de sobrevivir era volverse lo suficientemente poderoso como para que nadie pudiera hacerte lo que le habían hecho a tu padre. Así que cuando el vampiro lo encontró semanas después, medio muerto de hambre y dispuesto a hacer cualquier pacto que prometiera la supervivencia, Alaric había aceptado la oferta de inmortalidad sin dudarlo. Se había dejado transformar en algo que no podía morir de hambre, no podía ser ahorcado, no podía ser quebrado por la crueldad casual de aquellos que tenían mientras él no tenía nada. Me convertí en un monstruo para escapar de esto, le susurró a la niña dormida, y lo he creado en mi propia casa. Me he convertido en el señor del castillo, mientras los niños mueren de la misma manera que yo casi morí. He pasado 300 años huyendo de la muerte de mi padre, solo para crear las condiciones exactas que lo mataron. Las palabras se sintieron como una confesión, como admitir pecados tan enormes que ninguna penitencia podría equilibrarlos, y Alaric supo que todo lo que había construido durante siglos de gobierno estaba podrido en sus cimientos, corrompido por la misma indiferencia y crueldad que él mismo había sufrido una vez. Emma se movió en su sueño, su mano apretando su pulgar, y él miró sus manos unidas y vio lo absurdo de la situación. Un rey vampiro que había conquistado naciones de la mano de una niña sirvienta hambrienta, frente a un fuego cuyo mantenimiento costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Pero no se sentía absurdo, se sentía necesario. Se sentía como la primera cosa honesta que había hecho en más tiempo del que podía recordar, y la promesa que le había hecho resonaba en su mente con el peso de una profecía. Nunca volverás a tener hambre, había dicho, y lo había dicho como consuelo para una niña moribunda, pero podía sentir las palabras remodelándose en algo más grande, un voto que requeriría destruir todo lo que había construido cuidadosamente durante 3 siglos de gobierno inmortal. Porque mantener a Emma alimentada significaba desmantelar los sistemas que la hacían pasar hambre. Significaba enfrentar la crueldad casual incorporada en cada nivel de su casa. Significaba admitir que todo su enfoque de gobierno había sido diseñado para protegerlo de volver a sentirse impotente, mientras creaba esa misma impotencia para los demás. La revelación debería haber sido devastadora, debería haberlo sumido en la desesperación o la rabia, pero en cambio Alaric sintió algo casi como alivio, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 300 años y finalmente pudiera exhalar. Había perdido algo fundamental cuando aceptó el vampirismo. Había cambiado su humanidad por poder, y se había dicho a sí mismo que valía la pena el costo. Pero sentado aquí con Emma durmiendo en su silla, podía sentir esa humanidad perdida agitarse. Podía sentir al niño de 9 años, que había sido exigiendo, saber de qué había servido sobrevivir, si simplemente se había convertido en otra versión de los monstruos que habían matado a su padre. El fuego crepitó y chisporroteó, enviando chispas por la chimenea. Y fuera de las ventanas, Alaric podía ver el amanecer acercándose, el cielo aclarándose de negro a gris y a la débil promesa de azul. Emma se despertaría pronto, necesitaría más comida y probablemente atención médica y ciertamente explicaciones de por qué se había despertado en los aposentos privados del rey vampiro, pero por ahora dormía pacíficamente, su respiración constante y su rostro relajado de una manera que nunca antes había visto. Alaric se sentó junto a su silla y sostuvo su mano, y sintió como la última de sus cuidadosamente mantenidas distancias emocionales se desmoronaba en polvo. Se sintió volverse peligroso de una manera completamente nueva, porque un rey vampiro, al que no le importaban sus sirvientes, era predecible y controlable, pero un rey vampiro que había decidido quemar sus propios sistemas para salvar a una niña hambrienta era algo completamente diferente.
era una fuerza que remodelaría todo lo que tocara sin importar las consecuencias. Alaric no había dormido. Había pasado las horas entre el colapso de Emma y el amanecer sentado a su lado mientras ella se recuperaba, viendo el color volver a su rostro mientras su mente construía y descartaba una docena de enfoques diferentes para lo que tenía que venir a continuación. Y para cuando salió el sol, se había decidido por la única opción que tenía sentido, aunque probablemente destruiría todo lo que había construido durante 3 siglos de cuidadoso gobierno. Envió un mensaje antes del desayuno de que habría una reunión de consejo de emergencia, con asistencia obligatoria para todos los nobles actualmente en residencia y todos los jefes de departamento. El tipo de convocatoria que no se había emitido en décadas e inmediatamente llenó el castillo de especulaciones y preocupación. Emma se había despertado al amanecer, confundida y asustada al encontrarse en aposentos que reconocía como pertenecientes al rey, y Alaric le había dado más caldo y pan mientras le explicaba en términos sencillos que las cosas iban a cambiar, que ahora estaba a salvo, que necesitaba que confiara en él por unas horas, aunque lo que estaba a punto de hacer sería aterrador. Ella había escuchado con esos ojos enormes, todavía débil, pero ya más aguda que la mayoría de los adultos que conocía, y cuando él le preguntó si podía ser valiente, ella asintió solemnemente y dijo que mamá le había enseñado a ser valiente cuando las cosas daban miedo. La había vestido con ropa prestada de la costurera del castillo, un vestido sencillo de un azul profundo que realmente se ajustaba a su esquelética figura, y había hecho que un sirviente trajera a Margaret a sus aposentos, observando el rostro de la mujer pasar por el terror, la confusión y finalmente una incredulidad atónita, mientras le explicaba que su hija se había desmayado, que la había encontrado, que Emma estaba a salvo y lo seguiría estando. Margaret había llorado e intentado disculparse, y Alaric la había detenido con una mano levantada, diciéndole que las únicas personas que necesitaban disculparse eran las que habían creado un sistema donde las madres tenían que elegir entre alimentar a sus hijos y alimentarse a sí mismas, y que pronto lo entendería todo. Ahora estaba sentado en su trono con Emma de pie a su lado, su mano descansando sobre el delgado hombro de ella en un gesto que era a la vez protector y deliberadamente provocador, porque cada persona en esta sala entendería las implicaciones de una niña sirvienta de pie a la diestra del rey vampiro. La sala del trono estaba abarrotada, la nobleza llenando el espacio con sus sedas y joyas como un jardín de flores venenosas, sus rostros mostrando diversos grados de confusión y preocupación porque los consejos de emergencia generalmente significaban guerra o plaga o alguna otra crisis que amenazara su cómoda existencia. A los sirvientes se les había permitido alinearse en las paredes, otra ruptura sin precedentes con el protocolo, y Alaric podía ver a Margaret entre ellos. Sus manos arruinadas por el trabajo, apretadas contra su pecho, mientras miraba a su hija de pie, junto a la criatura más poderosa del reino. La luz del sol entraba a raudales por las enormes vidrieras, proyectando patrones de luz de colores sobre los suelos de mármol pulidos hasta brillar como espejos, y la belleza de la sala se sentía como una burla, dado lo que Alaric estaba a punto de revelar. Sus consejeros vampiros estaban más cerca del trono, inmortales que le habían servido durante décadas o siglos, sus rostros sin edad mostrando los primeros indicios de preocupación al registrar la presencia de Emma e intentar entender lo que significaba. Lord Hadrian ocupaba su habitual posición de prominencia, un noble vampiro que había sido fundamental en el establecimiento de la jerarquía actual de la casa y que Alaric sabía que se opondría a cualquier cambio en los sistemas que lo beneficiaban personalmente. La nobleza humana se agrupaba en su propia sección, señores y damas menores que debían sus posiciones al favor de Alaric y que se habían engordado con los privilegios que conllevaba la proximidad al poder. Los jefes de departamento de todo el castillo estaban nerviosamente cerca de la parte de atrás, el jefe de cocina,
el jefe del personal de la casa, el jefe de los establos y todos los demás que realmente dirigían las operaciones diarias. Y Alaric podía ver la culpa y el miedo luchando en algunos de sus rostros, porque debían sospechar por qué habían sido convocados. Dejó que el silencio se prolongara, que la tensión aumentara hasta que la gente comenzó a moverse incómodamente e intercambiar miradas preocupadas, y luego comenzó a hablar con una voz que llegó a cada rincón de la vasta sala sin necesidad de levantarla. Les contó que había encontrado a Emma en la despensa, que había descubierto que una niña se estaba muriendo de hambre en su propio castillo, y observó sus rostros mientras las implicaciones se registraban. Vio a algunos apartar la mirada con vergüenza, mientras que otros solo mostraban confusión, como si el sufrimiento de los sirvientes estuviera demasiado por debajo de su atención como para constituir un problema real. Describió su investigación, la semana que pasó bajo un encantamiento como sirviente aprendiendo cómo funcionaba realmente su casa, en contraposición a cómo creía que funcionaba. Y con cada revelación, la atmósfera en la sala se volvía más pesada, más cargada de una electricidad que se sentía peligrosa. Detalló la corrupción en las cocinas, el robo y la reventa de comida destinada a los sirvientes, la inanición sistemática de niños, que eran considerados demasiado poco importantes como para merecer una alimentación adecuada, y dio nombres, señalando a individuos específicos que se habían beneficiado del sufrimiento de aquellos a quienes se suponía que debían gestionar. El rostro del jefe de cocina se puso morado de rabia y miedo, y el jefe del personal de la casa incluso intentó irse antes de que los guardias de Alaric bloquearan las puertas, dejando claro que nadie se iría a ninguna parte hasta que esto terminara. Entonces Alaric comenzó a anunciar sus reformas, su voz adquiriendo la calidad del acero templado, mientras exponía cambios que remodelarían toda la estructura de la vida del castillo. Raciones de comida iguales para todos los habitantes, independientemente del rango, declaró, con porciones calculadas en base a las necesidades nutricionales reales en lugar del estatus social, y horarios de comida dedicados para los niños, con alimentos preparados específicamente para cuerpos en crecimiento. Educación para todos los hijos de los sirvientes en lectura, matemáticas y oficios, impartida por tutores que contrataría específicamente para ese propósito, y el fin de la práctica de que los niños trabajaran antes de los 12 años. Investigaciones inmediatas en cada departamento con autoridad para despedir y procesar penalmente a cualquiera que se descubriera malversando o abusando de sus posiciones, y nuevas estructuras de supervisión para prevenir la corrupción futura. La sala del trono estalló antes de que terminara. Las voces se alzaron en protesta e indignación, los nobles gritando unos sobre otros sobre la tradición, el precedente y el orden natural de las cosas. La voz de Lord Hadrian cortó el caos, exigiendo saber qué le había pasado al rey para trastornar siglos de práctica establecida por una niña sirvienta. Y Alaric sintió que su mano se apretaba sobre el hombro de Emma mientras fijaba al señor vampiro con una mirada que había hecho retroceder a criaturas más fuertes. Pero Hadrian era viejo y arrogante y aparentemente suicida porque continuó, diciendo que si bien la situación era lamentable, una reacción exagerada causaría más problemas de los que resolvía, que los sirvientes entendían su lugar y no esperaban ser tratados como iguales, que este tipo de cambio radical desestabilizaría todo lo que habían construido. Su Majestad, dijo Hadrian con el tipo de tono condescendiente que asumía que la familiaridad le daba licencia para hablar libremente, esto sienta un precedente peligroso. La niña es una bastarda de sirvienta, y elevarla envía un mensaje completamente equivocado a las clases bajas. La temperatura en la sala bajó mientras Alaric se levantaba de su trono, moviéndose con la velocidad inhumana que recordó a todos los presentes exactamente lo que era, y estuvo frente a Hadrian antes de que el señor vampiro pudiera parpadear,
sus ojos ardiendo en rojo y sus colmillos completamente extendidos. «Cuida tu lengua», dijo Alaric, su voz bajando a algo que era apenas un susurro, pero de alguna manera más fuerte que un grito. «Emma está bajo mi protección personal y la declaro mi pupila con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Insúltala de nuevo, y aprenderás por qué he gobernado durante 3 siglos, mientras vampiros más viejos y supuestamente más fuertes se convertían en polvo». Hadrian retrocedió tambaleándose, sus propios ojos brillando en rojo, en respuesta automática a la amenaza, pero no era lo suficientemente estúpido como para desafiar realmente a un rey vampiro en su propia sala del trono. Así que hizo una reverencia rígida y se retiró entre la multitud. Alaric regresó a su trono, colocando deliberadamente su mano de nuevo sobre el hombro de Emma, y pudo sentirla temblar bajo su palma, pero ella no se escondió ni se acobardó. Simplemente se mantuvo erguida y se enfrentó a las miradas de la nobleza reunida con una dignidad que habría sido impresionante en alguien 3 veces mayor que ella. Uno de sus consejeros vampiros, una criatura antigua llamada Cassian, que había servido desde el comienzo del reinado de Alaric, se adelantó con los movimientos cuidadosos de alguien que se acerca a un animal peligroso. «Su Majestad», dijo Cassian, su tono respetuoso pero firme, «estas reformas son admirables en intención, pero los sirvientes humanos verán esto como debilidad, interpretarán su compasión como una oportunidad para exigir más y más hasta que toda la estructura social se derrumbe». Alaric miró a este vampiro que lo había estado aconsejando durante más de 200 años. Esta criatura que lo había ayudado a construir un reino bajo la suposición de que el poder requería distancia y que preocuparse por los que estaban debajo de ti era una desventaja, y no sintió nada más que desprecio por la filosofía que habían compartido durante tanto tiempo. «Que lo vean como justicia», dijo Alaric claramente. «Que vean que su rey finalmente abrió los ojos a lo que estaba sucediendo en su propia casa. Hemos construido nuestra comodidad sobre su inanición, y eso se acaba hoy. Si no puedes apoyar estos cambios, eres bienvenido a dejar mi servicio». La amenaza quedó en el aire, inconfundible y sin precedentes, porque Alaric nunca había despedido a un consejero vampiro, y hacerlo ahora indicaría cuán serio era con esta transformación. El rostro de Cassian pasó por varias expresiones antes de decidirse por la resignación. Y se inclinó y dijo que por supuesto apoyaría lo que su rey decidiera, pero el daño estaba hecho. El mensaje enviado de que la lealtad ahora requería apoyar reformas que muchos en esta sala encontraban inconcebibles. El mayordomo se adelantó entonces, un humano anciano que había gestionado las operaciones del castillo durante 40 años, y se quitó la cadena de su cargo de alrededor del cuello con manos temblorosas. «Su Majestad», dijo, su voz espesa por la emoción, «no puedo en buena conciencia seguir sirviendo si todo lo que he pasado mi vida construyendo va a ser derribado. Los sistemas que tenemos existen por buenas razones, mantienen el orden y la eficiencia, y aunque lamento los casos de dificultad individual, un cambio radical creará el caos». Alaric aceptó la cadena del cargo sin comentarios, dejando que la renuncia del mayordomo hablara por sí misma, y vio al anciano salir de la sala del trono con la cabeza en alto, convencido aparentemente de que él era el que tenía principios, mientras que Alaric era el que los abandonaba. Varios nobles lo siguieron. Sus salidas eran declaraciones teatrales de protesta, y Alaric los dejó ir porque cualquiera que encontrara inconcebibles las raciones de comida iguales no era alguien que quisiera en su corte de todos modos. Los sirvientes a lo largo de las paredes estaban completamente en silencio, observando esta escena imposible desarrollarse, su rey defendiendo a uno de sus hijos contra la oposición combinada de toda la clase noble, y Alaric pudo ver el momento exacto en que la comprensión amaneció,
cuando se dieron cuenta de que esto no era teatro político, sino un compromiso genuino con el cambio. Margaret lloraba abiertamente, sus manos presionadas contra su boca mientras miraba a su hija de pie, orgullosa, junto al rey vampiro, y otros sirvientes también comenzaban a llorar. Décadas o siglos de resignación y sufrimiento aceptado, resquebrajándose bajo la repentina y sorprendente posibilidad de que las cosas realmente pudieran mejorar. Alaric continuó exponiendo sus reformas, añadiendo detalles sobre comités de investigación y nuevas estructuras administrativas y plazos para la implementación. Su voz nunca vaciló, incluso cuando más nobles registraron su desaprobación a través de un silencio puntiagudo o muecas apenas disimuladas. Anunció que Emma sería educada junto a los niños nobles, que tendría aposentos en el ala familiar del castillo, que cualquiera que la tratara con algo menos que el respeto total respondería ante él personalmente, y cada declaración enviaba nuevas ondas de choque a través de la multitud reunida. Cuando finalmente terminó, la sala del trono estaba claramente dividida en facciones, aquellos que estaban horrorizados por lo que había anunciado y aquellos que estaban cautelosamente, temerosamente esperanzados de que realmente lo decía en serio. Lord Hadrian se recuperó lo suficiente como para hacer la pregunta que claramente estaba en la mente de muchos: si el rey realmente tenía la intención de derrocar siglos de tradición por una niña. Y la respuesta de Alaric fue tirar de Emma ligeramente hacia adelante para que todos pudieran verla claramente. Esta niña estaba comiendo basura en mi despensa mientras nosotros nos dábamos un festín con manjares que no nos molestamos en terminar, dijo, su voz cargada con el peso de una autoridad absoluta. Su padre fue ejecutado por robar pan para alimentarla cuando tenía 3 años, ejecutado bajo leyes que yo creé y nunca cuestioné, porque estaba demasiado cómodo como para preocuparme por sus consecuencias. Su madre trabaja 16 horas al día y le da su propia comida a su hija, porque nuestros sistemas no tienen en cuenta la humanidad básica de mantener a los niños alimentados. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera a la nobleza reunida, haciendo contacto visual con tantos como fuera posible. Si consideran inconcebible abordar esto, continuó. Si las raciones de comida iguales y la educación para los hijos de los sirvientes les parecen un exceso radical, entonces examinen su propia conciencia y pregunten qué tipo de sociedad requiere que los niños mueran de hambre para que los adultos puedan servirse por tercera vez platos que ni siquiera terminan. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración tranquila de Emma y los sonidos distantes del castillo, siguiendo sus asuntos fuera de estos muros, y Alaric supo que acababa de declarar la guerra a su propia estructura de poder. Se había enemistado con personas que habían sido aliadas durante siglos. Había desestabilizado todo en busca de algo que ni siquiera podía articular completamente, pero al mirar a Emma, a esta niña que casi había muerto por la crueldad casual de los sistemas que había permitido por indiferencia, se sintió seguro de una manera que no se había sentido sobre nada en décadas. La sala del trono comenzó a vaciarse lentamente, nobles y consejeros saliendo en un silencio atónito, algunos lanzando miradas venenosas a Emma al pasar, mientras otros mantenían cuidadosamente sus rostros neutrales, y los sirvientes permanecieron congelados a lo largo de las paredes hasta que Alaric los despidió, observando cómo se dispersaban como hojas al viento, sin duda corriendo a difundir la noticia de lo que acababa de suceder a cada rincón del castillo. Pronto solo quedó Margaret, de pie sola en el vasto espacio vacío, y Alaric la llamó. Observando cómo se acercaba al trono con los pasos vacilantes de alguien que espera un castigo en lugar de una recompensa. Cuando llegó a la base del estrado, cayó de rodillas, tratando de agradecerle entre lágrimas, y Alaric descendió de su trono y la levantó él mismo, otro gesto que habría sido impensable ayer.
Tu hija me salvó la vida hoy, le dijo. Aunque Emma era la que casi había muerto, me recordó algo que había olvidado, algo que necesitaba recordar, y les debo a ambas una deuda que nunca podré pagar por completo. Margaret lo miró con incomprensión, incapaz de procesar cómo la criatura más poderosa del reino podría deberle algo a una lavandera y a su hija hambrienta. Pero Alaric simplemente sonrió y le dijo que llevara a Emma al ala familiar donde se estaban preparando aposentos, que descansara y comiera y no se preocupara por el trabajo durante al menos una semana. Mientras las veía irse, la pequeña mano de Emma, aferrada a la mano arruinada de su madre, Alaric sintió el peso de lo que acababa de poner en marcha, asentarse sobre sus hombros, y supo que la verdadera batalla apenas comenzaba, que la declaración era fácil en comparación con la implementación, que hoy se había ganado enemigos poderosos que no aceptarían estos cambios sin luchar. Pero por primera vez en 3 siglos, sintió que se movía hacia algo en lugar de alejarse de ello. Sintió que el niño de 9 años que había visto colgar a su padre podría finalmente entender por qué había sobrevivido cuando tantos otros no lo habían hecho, y eso hizo que lo que viniera después se sintiera soportable, incluso necesario, incluso correcto. Alaric sabía que la represalia llegaría. La había estado esperando con la certeza paciente de alguien que había sobrevivido a 3 siglos de maniobras políticas y complots de asesinato, pero no esperaba que se movieran tan rápido ni que apuntaran directamente a Emma, en lugar de intentar socavar su autoridad a través de medios más sutiles. Había puesto guardias fuera de sus nuevos aposentos en el ala familiar. Había asignado a sus vampiros de mayor confianza para patrullar los pasillos por la noche. Incluso había implementado nuevos protocolos de seguridad para todo el castillo. Pero aparentemente había subestimado cuán desesperados se habían vuelto sus enemigos y lo poco que les importaban las consecuencias del fracaso. El ataque ocurrió en la tercera noche después de su declaración, cuando el castillo apenas comenzaba a asentarse en una incómoda aceptación de la nueva realidad, los sirvientes comiendo cautelosamente mejores comidas, mientras los nobles ardían en sus aposentos privados y conspiraban en conversaciones susurradas que pensaban que nadie podía oír. Alaric había estado en su estudio revisando los primeros informes de los comités de investigación cuando lo sintió. Una perturbación en el aire que sus sentidos de vampiro registraron como algo incorrecto, la cualidad particular de la violencia ocurriendo en algún lugar cercano. Se movió antes de que el pensamiento consciente lo alcanzara, su cuerpo respondiendo a 300 años de instintos afinados, y cubrió la distancia hasta los aposentos de Emma en segundos, su velocidad convirtiendo el pasillo en un borrón mientras corría hacia la fuente de la perturbación. La puerta de ella estaba entreabierta cuando debería haber estado cerrada. Los guardias que se suponía que estaban apostados afuera yacían en charcos de sangre que se extendían con las gargantas cortadas, y Alaric sintió que la rabia se encendía en su pecho mientras abría la puerta de una patada con la fuerza suficiente para arrancarla de sus bisagras. El dormitorio se había transformado en un campo de batalla, los muebles volcados y las cortinas hechas jirones. Las bonitas paredes de tonos pastel que se habían elegido para hacer que una niña se sintiera segura, ahora estaban salpicadas de sangre que parecía negra a la luz de las velas. 3 asesinos con ropa oscura estaban en la habitación, profesionales por la forma en que se movían. Y Emma estaba arrinconada en una esquina, empuñando un atizador de chimenea como un arma, aunque estaba tan débil por su reciente enfermedad que apenas podía sostenerlo. Su camisón estaba rasgado y tenía un corte en el brazo que sangraba profusamente, y los asesinos la rodeaban como lobos a un ciervo herido, tomándose su tiempo porque pensaban que tenían toda la noche para completar su misión. No oyeron a Alaric entrar. Estaban tan concentrados en su presa
que no se percataron de que el depredador supremo llegaba detrás de ellos. Y él usó ese momento de falta de atención para agarrar al más cercano por el cráneo y girar con la fuerza suficiente para que el cuello se rompiera con un sonido como el de la madera verde al quebrarse. El cuerpo todavía estaba cayendo cuando Alaric se movió hacia el segundo asesino. Lo suficientemente rápido como para registrar la amenaza y desenvainar una cuchilla, pero la velocidad humana no era nada comparada con la velocidad de un vampiro, y Alaric atrapó la muñeca que sostenía el arma y apretó hasta que los huesos se hicieron polvo. El grito del asesino fue interrumpido cuando la otra mano de Alaric atravesó su caja torácica y le arrancó el corazón, el órgano aún latiendo mientras Alaric lo dejaba caer al suelo y se giraba para enfrentar al tercer atacante. Este era más inteligente o más experimentado. Había usado los segundos que Alaric pasó matando a sus compañeros para poner a Emma entre él y el rey vampiro, sosteniéndola frente a él como un escudo con una cuchilla presionada contra su garganta. Alaric se congeló. Cada músculo de su cuerpo se puso rígido mientras calculaba ángulos, distancias y probabilidades, su mente repasando 100 escenarios en los que mataba al asesino sin que Emma muriera en el proceso. El hombre hablaba, decía algo sobre mensajes y advertencias y cómo la nobleza no aceptaría que una niña sirvienta fuera elevada por encima de su posición, pero Alaric no escuchaba las palabras. En cambio, observaba los diminutos movimientos de la mano que sostenía la cuchilla, esperando la fracción de segundo de falta de atención que le daría una oportunidad. Emma lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a Alaric con ojos que le suplicaban que la salvara, y podía oír su corazón acelerado. Podía oler su miedo mezclándose con el sabor a cobre de la sangre ya derramada. El asesino cometió su error cuando cambió ligeramente su agarre, ajustando su sujeción sobre Emma para hacer sus amenazas más enfáticas, y en ese microsegundo de movimiento, Alaric atacó, cubriendo la distancia entre ellos más rápido de lo que los ojos humanos podían seguir y agarrando la muñeca que sostenía la cuchilla. La apartó de la garganta de Emma, sintió el satisfactorio crujido de los huesos rompiéndose, y estaba poniendo a Emma a salvo cuando la otra mano del asesino se movió, un arma de respaldo apareciendo de la nada y cortando el costado de Emma en un desesperado ataque final. La cuchilla cortó profundamente, abriendo una herida que inmediatamente comenzó a sangrar en cantidades alarmantes, pero peor fue el olor que se elevó de la herida, algo químico y anómalo que los sentidos de vampiro de Alaric identificaron como veneno, incluso antes de que Emma jadeara y sus piernas cedieran. La atrapó con un brazo, mientras su otra mano encontraba la garganta del asesino, y apretó, sintiendo el cartílago colapsar y los vasos sanguíneos romperse, sus dedos cavando a través de la carne hasta que encontraron la columna vertebral y arrancaron la cabeza del cuerpo en un chorro de sangre que pintó las paredes y el techo. El cadáver cayó y Alaric ya se estaba moviendo, bajando a Emma al suelo con la mayor delicadeza posible, mientras su mente repasaba todo lo que sabía sobre venenos y toxinas y cuán rápido podían matar. Sus labios ya se estaban poniendo azules, su respiración se volvía dificultosa, y la herida en su costado se estaba volviendo negra alrededor de los bordes a medida que el veneno se extendía por su torrente sanguíneo. Alaric gritó por su médico, su voz resonando por todo el castillo con la fuerza suficiente para hacer añicos las ventanas, y luego estaba recogiendo a Emma en sus brazos, presionando su mano sobre la herida para frenar la hemorragia, aunque sabía que el verdadero peligro ya estaba dentro de ella. Ella lo miró con ojos que comenzaban a perder el foco, su pequeña mano encontrando la de él y agarrándola con una fuerza que no debería haber tenido. «No dejes que mamá me vea así», susurró, su voz ya filosa y débil. «Se culpará a sí misma. Siempre se culpa a sí misma cuando pasan cosas malas». Alaric sintió que algo se rompía dentro de su pecho,
alguna última pieza de la armadura que había usado durante siglos finalmente desmoronándose en polvo. No te vas a morir, dijo, poniendo cada onza de autoridad que poseía en las palabras como si pudiera ordenar a su cuerpo que obedeciera. Te lo prohíbo, ¿me entiendes? No tienes permitido morir. La risa de Emma fue apenas un aliento, más bien un silbido que hizo que todo su cuerpo se convulsionara. No puedes ordenar a la muerte, dijo. Incluso si eres un rey. Papá me dijo eso antes de que vinieran los soldados. Dijo que incluso los reyes tienen que inclinarse ante la muerte eventualmente. Las palabras golpearon a Alaric como golpes físicos, cada una un recordatorio de su fracaso, de cómo había dejado morir a su padre y ahora estaba viendo a su hija seguirlo a la oscuridad. He ordenado a la muerte durante siglos, dijo Alaric, su voz quebrándose en las palabras. Esta noche estoy ordenando a la vida. Quédate conmigo, Emma. Por favor, tienes que quedarte conmigo. Su médico irrumpió en la habitación seguido de asistentes que llevaban bolsas de suministros y cayeron de rodillas junto a Emma, examinando la herida con eficiencia practicada, mientras Alaric la sostenía y sentía los latidos de su corazón debilitarse contra su pecho. El rostro del médico palideció al identificar el veneno y miró a Alaric con una expresión que contenía más malas noticias de las que cualquier informe verbal podría transmitir. El veneno está más allá de mi habilidad, dijo el médico en voz baja. Es una mezcla diseñada específicamente para matar rápidamente, paralizando los órganos uno por uno hasta que el corazón se detiene. Puedo ralentizarlo, pero no puedo detenerlo. Tiene quizás una hora, tal vez menos. Alaric miró a este hombre que le había servido fielmente durante décadas, que había salvado innumerables vidas y curado enfermedades imposibles, y quiso matarlo solo por darle noticias que no podía aceptar. Tiene que haber algo, dijo Alaric, sus manos temblando mientras sostenía el cuerpo convulsionado de Emma, algún antídoto o contraagente o cura mágica. No me importa lo que cueste o lo que requiera, arréglalo. El médico dudó. Sus ojos bajaron al rostro de Emma antes de volver al de Alaric. Hay una opción, dijo lentamente. La sangre de vampiro tiene propiedades curativas que pueden curar casi cualquier veneno. Si ella bebe de ti, la transformación quemaría la toxina de su sistema antes de que pudiera matarla. Pero el costo sería su humanidad. Se convertiría en lo que tú eres. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como la hoja de un verdugo, ofreciendo salvación a un precio que podría ser peor que la muerte, y Alaric sintió todo el peso de la elección aplastándolo. Podía salvar la vida de Emma convirtiéndola en un vampiro, podía garantizar que nunca pasaría hambre ni sufriría ni moriría por veneno, pero también la estaría condenando a una eternidad como una criatura que se alimentaba de sangre y no podía caminar a la luz del sol, quitándole la misma humanidad que la hacía digna de ser salvada. Miró su rostro, vio sus labios volverse de un azul más oscuro, vio la luz comenzar a desvanecerse de sus ojos, y supo que se le acababa el tiempo. Emma pareció entender lo que se estaba discutiendo, porque su mano se apretó alrededor de la de él, y negó con la cabeza minuciosamente. «No lo hagas», susurró. «No me conviertas en un monstruo. Mamá no me reconocería y preferiría morir como yo misma que vivir como otra cosa». La simple dignidad de su negativa lo destruyó. Esta niña eligiendo la muerte sobre la transformación porque entendía instintivamente lo que a Alaric le había llevado 3 siglos descubrir, que el poder sin humanidad era solo otra forma de muerte. La acercó más, sintiendo los latidos de su corazón fallar contra su pecho, y tomó una decisión que lo aterrorizó más que cualquier batalla que hubiera librado. «No te convertiré», prometió, su voz cruda por una emoción que había olvidado que podía sentir. «Pero tampoco te dejaré morir. Tiene que haber otra manera, tiene que haberla».
Miró a su médico con ojos que se habían vuelto completamente rojos, su naturaleza de vampiro emergiendo por completo, mientras la desesperación superaba el control. Encuentra otra manera, ordenó. Usa los recursos que necesites. Consulta a todos los sanadores, brujas y practicantes de magia del reino, pero encuentra una manera de salvarla que no requiera la transformación. El médico asintió y comenzó a gritar órdenes a sus asistentes, enviándolos a correr en busca de libros, suministros y otros sanadores, y Alaric se quedó sosteniendo a Emma mientras su cuerpo continuaba paralizándose. Pero mientras la sostenía, otra parte de su mente se movía, recordaba su rabia anterior y la promesa que había hecho de encontrar a todos los conspiradores involucrados en este ataque. Llamó a su capitán de la guardia, y cuando el vampiro llegó, Alaric dio órdenes con una voz que no admitía discusión ni piedad. «Cierren el castillo», dijo, «que nadie entre ni salga. Arresten a todos los que fueron nombrados en los informes de la investigación como involucrados en la corrupción de la cocina. Arresten a Lord Hadrian y a cualquiera que se sepa que se asocia con él regularmente, y llévenlos a todos a las mazmorras. Me ocuparé de ellos personalmente una vez que Emma esté estable». El capitán saludó y desapareció, y en cuestión de minutos, Alaric pudo oír los sonidos de sus órdenes siendo ejecutadas, botas corriendo por los pasillos, puertas siendo derribadas y voces alzándose en protesta y miedo. La tormenta que se había estado gestando toda la tarde finalmente estalló, la lluvia azotando las ventanas mientras los truenos retumbaban en el cielo, y el momento pareció casi profético, como si los propios cielos estuvieran respondiendo a la violencia que ocurría dentro de los muros del castillo. Las convulsiones de Emma empeoraban, todo su cuerpo se contraía mientras el veneno atacaba su sistema nervioso y el médico trabajaba frenéticamente, probando diferentes combinaciones de hierbas y tinturas mientras consultaba libros que prometían remedios antiguos. Alaric la sostuvo durante cada ataque, susurrando promesas que no sabía si podría cumplir, contándole todas las cosas que harían una vez que se recuperara, la educación que recibiría y la vida que viviría, y cómo se aseguraría de que nunca le faltara nada. Margaret llegó en algún momento, habiendo aparentemente luchado para pasar a los guardias y llegar hasta su hija, y Alaric le hizo un hueco para que se arrodillara junto a ellos, observando cómo la madre recogía a su hija moribunda en sus brazos. Margaret estaba más allá de las lágrimas, más allá de las palabras, simplemente sosteniendo a Emma y meciéndola suavemente mientras hacía suaves sonidos de consuelo, y Alaric se sintió como un intruso en ese momento de íntimo dolor. Pero entonces Margaret lo miró, sus ojos feroces a pesar de las lágrimas, y dijo algo que atravesó su desesperación como una cuchilla. «Sálvala», ordenó. «Cueste lo que cueste, sea cual sea el precio, no me importa si se convierte en un vampiro, o un demonio, o algo sin nombre. Quiero que mi hija viva, ¿me entiendes? Toma la decisión que tengas que tomar, pero no la dejes morir». El permiso liberó algo en Alaric, alguna contención que había estado manteniendo, porque había pensado que convertir a Emma sería una violación. Pero si su madre lo pedía, entonces quizás no era su decisión en absoluto. Miró al médico, listo para dar la orden, pero el hombre de repente se emocionó, sacando un antiguo tomo de su bolsa y leyendo frenéticamente. «Hay un ritual», dijo el médico, su voz temblando de urgencia, «magia prohibida de antes de que se formaran los aquelarres de vampiros, una forma de transferir fuerza vital de un inmortal a un mortal sin una transformación completa, vincularía sus vidas. Ella envejecería lentamente y viviría durante siglos, pero seguiría siendo fundamentalmente humana. El proceso es peligroso y podría matarlos a ambos, pero es la única opción además de convertirla». Alaric no dudó, no se detuvo a considerar las implicaciones o los riesgos. Simplemente exigió saber qué requería el ritual. El médico enumeró ingredientes y preparaciones.
la mayoría de los cuales ya estaban en sus suministros, y los guardias de Alaric fueron enviados corriendo a buscar el resto, mientras el médico comenzaba a dibujar símbolos en el suelo con la sangre de Emma mezclada con ceniza de la chimenea. El ritual requeriría que Alaric abriera sus propias venas y dejara que Emma bebiera su sangre mientras pronunciaba palabras en un idioma más antiguo que el propio castillo, canalizando su esencia inmortal hacia su cuerpo moribundo y uniéndolos permanentemente. Si funcionaba, ella sobreviviría; si fallaba, ambos morirían, y no había forma de saber qué resultado era más probable. Emma apenas estaba consciente cuando comenzaron, su cuerpo sacudido por convulsiones que la estaban destruyendo por dentro, y Alaric la acostó en el centro del círculo de símbolos, mientras el médico cantaba encantamientos preparatorios. Usó sus propios colmillos para abrirse la muñeca, la sangre de vampiro brotando negra a la luz de las velas, y presionó la herida contra los labios de Emma mientras comenzaba las palabras del ritual. El idioma se sentía extraño en su boca, sílabas que precedían al vampirismo y tocaban fuerzas más antiguas y fundamentales que cualquier cosa que hubiera encontrado en 3 siglos de existencia inmortal. Y mientras hablaba, sintió que su fuerza vital comenzaba a fluir hacia Emma. Sintió su propia inmortalidad estirándose para abarcar la mortalidad de ella, de una manera que lo mareó y enfermó. Los ojos de Emma se abrieron de golpe, volviéndose completamente negros mientras el ritual surtía efecto, y su cuerpo se arqueó del suelo mientras la sangre de vampiro y la magia antigua luchaban contra el veneno en su sistema. Alaric siguió hablando aunque sentía que las palabras lo desgarraban por dentro. Siguió dándole su sangre aunque podía sentir su propia fuerza drenándose a un ritmo alarmante. Y oyó distantemente al médico instándolo a continuar, a terminar el encantamiento, sin importar qué. La tormenta exterior se intensificó. Un rayo cayó tan cerca que el trueno fue instantáneo, y en los destellos de luz Alaric vio que el cuerpo de Emma comenzaba a brillar, una débil luminiscencia que se hizo más brillante a medida que avanzaba el ritual. El veneno estaba siendo quemado, podía verlo suceder, las venas negras retrocediendo mientras su sangre expulsaba la toxina. Pero el costo era asombroso. Su visión se estaba volviendo borrosa, y su fuerza inmortal fallaba por primera vez desde su transformación. Terminó las últimas palabras del ritual y se derrumbó junto a Emma, ambos inconscientes antes de tocar el suelo, y lo último que Alaric oyó, antes de que la oscuridad lo reclamara, fue a Margaret gritando y al médico pidiendo ayuda, y luego no hubo nada más que el vacío y la lejana esperanza de que cuando él despertara, Emma también lo haría. Alaric despertó con dolor, lo cual era en sí mismo notable porque los vampiros no sentían dolor como los humanos. Sus cuerpos inmortales, demasiado divorciados de la sensación mortal como para registrar algo que no fuera un daño catastrófico. Pero lo que sea que el ritual le hubiera hecho, le había quitado parte de esa inmunidad y lo había dejado sintiéndose crudo y vulnerable de maneras que no había experimentado desde su transformación 3 siglos atrás. Abrió los ojos y se encontró en el suelo de los aposentos de Emma, el círculo ritual todavía visible en sangre seca y ceniza a su alrededor. Y su primer pensamiento coherente fue el terror de despertar solo, de que Emma hubiera muerto mientras él estaba inconsciente y le hubiera fallado de la misma manera que le había fallado a su padre. Pero entonces oyó una respiración a su lado, constante y fuerte, y giró la cabeza para encontrar a Emma, acostada junto a él, su pecho subiendo y bajando con el ritmo profundo de un sueño genuino, en lugar de los jadeos superficiales de alguien que muere por veneno. La herida en su costado estaba cerrada, curada por completo, a excepción de una delgada cicatriz, plateada, que parecía haber estado allí durante años, en lugar de horas, y sus labios estaban rosados de nuevo.
el tinte azul mortal quemado por cualquier magia que hubiera pasado entre ellos. Alaric se incorporó sobre brazos temblorosos, su fuerza de vampiro reducida a algo apenas por encima de los niveles humanos, y se arrastró los pocos pies hasta el lado de Emma para comprobar su pulso con dedos que temblaban contra su garganta. Los latidos de su corazón eran fuertes y constantes, su piel cálida de vida en lugar del frío húmedo de la muerte inminente, y el alivio lo golpeó tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos y simplemente respirar por un momento, dejando que el conocimiento de que había sobrevivido lo inundara en oleadas. El médico dormía en una silla cercana, agotado por los esfuerzos de la noche, y Margaret estaba acurrucada en el suelo al otro lado de Emma, una mano descansando sobre el hombro de su hija, como si temiera que pudiera desaparecer si se rompía el contacto. El amanecer rompía fuera de las ventanas, una cálida luz dorada inundando la habitación e iluminando la destrucción del intento de asesinato, los muebles volcados y las paredes manchadas de sangre que tendrían que ser limpiadas o reemplazadas antes de que esto pudiera volver a ser el dormitorio de una niña. Pero esas eran preocupaciones para más tarde. Ahora lo único que importaba era que Emma respiraba, su madre estaba a su lado, y los tres habían sobrevivido a una noche que debería haber terminado en tragedia. Alaric se sentó apoyado en la pared, conservando su disminuida fuerza, y examinó la conexión que el ritual había creado entre él y Emma, sintiéndola como un hilo de luz que corría de su pecho al de ella, uniendo sus fuerzas vitales de una manera permanente e irrevocable. Podía sentirla ahora de una manera que no tenía nada que ver con sus habilidades de vampiro. Podía sentir los latidos de su corazón como si fueran los suyos. Podía percibir el flujo constante de sus pensamientos, aunque no pudiera leerlos con claridad. Y sabía que mientras él existiera, ella también existiría. Sus vidas unidas por una magia más antigua que los aquelarres de vampiros. Las implicaciones eran asombrosas. Emma envejecería lentamente, viviendo durante siglos en lugar de décadas, permaneciendo humana en todos los aspectos, excepto en la mortalidad, y Alaric no tenía idea de lo que eso significaría para ninguno de los dos, en términos prácticos. Le guardaría rencor por quitarle la vida humana natural, por condenarla a ver a todos los que conocía envejecer y morir mientras ella apenas envejecía. ¿Llegaría a ver este regalo como una maldición, de la misma manera que él a veces veía su propia inmortalidad? Pero entonces los ojos de Emma se abrieron, enfocándose en él con una claridad que demostraba que su mente había sobrevivido intacta al veneno, y sonrió. Solo una pequeña curva de sus labios, que transformó todo su rostro. «Todavía estás aquí», susurró, su voz ronca por los gritos, pero inconfundiblemente viva. «Pensé que quizás te había soñado. Pensé que quizás ya estaba muerta, y que así era como se sentía morir». Alaric se encontró sonriendo de vuelta, algo que no recordaba haber hecho genuinamente en más tiempo del que podía recordar. «Estoy aquí», confirmó. «Y tú también. El ritual funcionó. Vas a estar bien». La mano de Emma encontró la suya, sus pequeños dedos envolviendo su pulgar como lo habían hecho esa primera noche en la despensa, y le hizo la pregunta que había estado temiendo. ¿Me convertiré en un vampiro? ¿Necesitaré beber sangre y esconderme del sol y vivir para siempre como algo que ya no es humano? Su voz contenía miedo, pero también curiosidad, la resiliencia de una niña que había sobrevivido demasiado como para ser completamente quebrada por una cosa imposible más. Alaric negó con la cabeza, eligiendo sus palabras con cuidado, porque ella merecía la verdad, aunque esa verdad fuera complicada. «No», dijo suavemente, «serás exactamente quien eres, humana en todos los sentidos importantes, pero vivirás mucho más que la mayoría de los humanos. Envejecerás lentamente a lo largo de los siglos, en lugar de décadas. Y estarás conectada a mí de maneras que aún no entiendo del todo,
Pero no necesitarás sangre, y el sol no te hará daño, y seguirás siendo Emma, solo que Emma por mucho, mucho tiempo. Ella absorbió esta información con la seriedad de alguien mucho mayor, sus ojos buscando en su rostro engaño o falso consuelo, y aparentemente no encontrando ninguno. ¿Me enseñarás a ser una buena reina?, preguntó. Porque si voy a vivir durante siglos, probablemente debería aprender a hacer algo útil con todo ese tiempo. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. La suposición casual de que su vida prolongada debería ser gastada en servicio en lugar de simplemente existir. Y Alaric sintió que algo se abría en su pecho, alguna barrera final entre quién había sido y quién podría llegar a ser. Tú me enseñarás a ser un buen rey, dijo. Su voz espesa por emociones que todavía estaba aprendiendo a nombrar de nuevo. He pasado 300 años olvidando cómo ver a las personas como humanas. Tú me recordarás cada día lo que eso significa. Serás mi conciencia, mi heredera y mi redención, todo envuelto en una niña obstinada. Emma se rió, el sonido débil pero genuino, y el ruido despertó a Margaret, quien se incorporó con un jadeo e inmediatamente abrazó a su hija, revisándola con manos que temblaban de agotamiento y alivio. «Mamá», dijo Emma en el hombro de su madre, «estoy bien. El rey me salvó, hizo magia, y ahora voy a vivir por mucho, mucho tiempo». Margaret miró a Alaric por encima de la cabeza de su hija, sus ojos llenos de preguntas y gratitud, y algo que podría haber sido miedo. Porque ¿qué padre no tendría miedo de un rey vampiro que acababa de alterar permanentemente la vida de su hija? Alaric sostuvo su mirada firmemente, dejándola ver lo que necesitara ver, y después de un largo momento, Margaret habló. «¿Por qué salvarnos?», preguntó, su voz apenas un susurro. «No somos nada, solo una criada y su hija. Podrías haber dejado morir a Emma y encontrado otra causa que defender, otro símbolo para justificar tus reformas. ¿Por qué arriesgarte por personas que no pueden darte nada a cambio?». La pregunta merecía una respuesta honesta. Merecía más que tópicos políticos o mentiras reconfortantes. Y Alaric se encontró hablando desde un lugar de verdad que usualmente mantenía cuidadosamente oculto. «Sois todo lo que olvidé que era», dijo. «Todo lo que necesito recordar si voy a ser digno de gobernar a alguien». Me convertí en un monstruo para escapar de la impotencia, y en el proceso creé las condiciones exactas que había sufrido. Ver a Emma casi morir por los sistemas que construí o permití, fue como ver morir a mi propio padre de nuevo, como tener 9 años y estar indefenso ante la crueldad que se llamaba a sí misma justicia. Hizo una pausa, reuniendo sus pensamientos, tratando de poner 3 siglos de trauma enterrado en palabras que tuvieran sentido. «No puedo deshacer lo que le pasó a tu esposo», continuó. «No puedo traer de vuelta a Thomas, ni borrar el daño que mi indiferencia ha causado. Pero puedo asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Puedo usar el tiempo que me quede para construir algo mejor de lo que existe ahora, y Emma será la prueba de que el cambio es posible. De que incluso los monstruos pueden recordar cómo ser humanos si tienen el maestro adecuado». Margaret lloraba en silencio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sostenía a su hija y procesaba palabras que remodelaban su comprensión del rey vampiro al que había servido durante años sin verlo realmente. Extendió la mano con vacilación, sus arruinadas manos de lavandera tocando el brazo de Alaric en un gesto que era a la vez agradecido y reconfortante, y él cubrió la mano de ella con la suya, los 3 conectados en un momento que se sintió sagrado a pesar de ocurrir en una habitación todavía manchada con la sangre de los asesinos. La primera pregunta de Emma, después de que la emoción se asentara, fue característicamente práctica, preguntando si su madre podía cenar con ellos esa noche. Y Alaric se encontró riendo entre lágrimas, que no sabía que estaba llorando, lo absurdo y la perfección de una niña que casi había muerto, preguntando por los planes para la cena, le pareció la cosa más humana imaginable. «Sí», dijo,
Tu madre puede cenar con nosotros todas las noches si quiere. De hecho, estoy estableciendo una nueva regla de que las familias coman juntas siempre que sea posible. No más separación entre sirvientes y nobleza a la hora de las comidas. Todos comen la misma comida en los mismos espacios, porque aparentemente se necesita casi perderte para que me dé cuenta de lo locos que eran nuestros arreglos anteriores. El médico se despertó en algún momento durante esta conversación. Inmediatamente comprobó los signos vitales de Emma y declaró el ritual un éxito completo. Su cuerpo no mostraba efectos persistentes del veneno y la conexión de fuerza vital era estable y fuerte. Advirtió que podría haber consecuencias inesperadas a medida que la magia se asentara, que vincular la inmortalidad de un vampiro a una niña humana no tenía precedentes y que estarían navegando por territorio desconocido, pero por ahora Emma estaba sana y completa, y eso era todo lo que importaba. Alaric dio órdenes para que la habitación fuera limpiada y restaurada, para que Emma y Margaret fueran trasladadas a mejores aposentos en el ala familiar donde pudieran permanecer juntas, y para que se trajera el desayuno de inmediato, porque tanto la madre como la hija necesitaban una nutrición adecuada después del trauma de la noche anterior. Mientras los sirvientes se apresuraban a cumplir sus órdenes, Alaric se sentó con Emma y Margaret y sintió algo que no había experimentado en siglos, algo que le llevó varios minutos identificar como esperanza. No la esperanza desesperada de alguien que intenta escapar de sus circunstancias, sino la esperanza tranquila de alguien que construye hacia algo mejor, el conocimiento de que el mañana podría ser una mejora sobre el hoy y que el esfuerzo requerido para que eso suceda valía la pena. Estaba aterrorizado, absolutamente paralizado por la responsabilidad de criar a Emma, de ser digno de la confianza que ella y Margaret depositaban en él, de no fallarles como les había fallado a tantos otros por indiferencia y distancia. Pero también estaba agradecido por la oportunidad de recordar lo que se sentía al preocuparse por personas individuales en lugar de conceptos abstractos de orden y tradición, agradecido de que la obstinación de Emma y el amor feroz de Margaret hubieran roto muros que había pasado 3 siglos construyendo. El castillo se despertaba debajo de ellos, los sirvientes comenzando sus rutinas matutinas y descubriendo que todo había cambiado de la noche a la mañana, que los asesinos que habían atacado a la pupila del rey habían sido capturados y ejecutados, que las investigaciones sobre la conspiración habían resultado en arrestos de nobles y personal por igual, que las reformas anunciadas días atrás se estaban implementando de inmediato en lugar de gradualmente. Alaric podía oír la confusión y la emoción en voces distantes. Podía sentir el propio castillo ajustándose a una nueva realidad donde los niños importaban, los sirvientes tenían derechos y la cómoda crueldad del viejo orden estaba siendo desmantelada pieza por pieza. El desayuno llegó en bandejas de plata, llevado por sirvientes que mantenían los ojos cuidadosamente desviados, como si tuvieran miedo de presenciar la escena imposible de un rey comiendo con una criada y su hija. Pero Alaric les hizo preparar una mesa adecuada junto a las ventanas por donde la luz del amanecer entraba cálida y dorada, e insistió en que Emma y Margaret se sentaran con él como iguales, que se sirvieran antes de que él tocara cualquier comida, que esta comida fuera un modelo de cómo funcionarían las cosas en el futuro. Emma comió con la intensidad concentrada de alguien cuyo cuerpo todavía se estaba recuperando de la inanición y el veneno, abriéndose paso a través de huevos, pan y fruta con una determinación resuelta, y Margaret observaba a su hija comer con una expresión que oscilaba entre la alegría y la incredulidad, como si todavía no pudiera aceptar del todo que esto era real y permanente, en lugar de un sueño que se haría añicos en cualquier momento. Comieron en un silencio cómodo durante un rato, los 3 procesando los eventos de la noche anterior y la nueva realidad que esos eventos habían creado, y Alaric se encontró catalogando detalles que antes habría pasado por alto, la forma en que el cabello de Emma atrapaba la luz de la mañana,
la gracia inconsciente de los movimientos de Margaret a pesar de su agotamiento, el simple placer de compartir comida con personas que le importaban. Cuando terminaron de comer, Emma preguntó qué pasaría después, su mente práctica ya pasando de la supervivencia a la planificación, y Alaric esbozó los cambios que ya estaban en marcha. El corrupto personal de la cocina había sido despedido y enfrentaría cargos criminales por malversación, sus reemplazos elegidos entre sirvientes, que habían demostrado integridad durante las investigaciones. Lord Hadrian y los nobles involucrados en el complot de asesinato estaban siendo exiliados, sus propiedades confiscadas y redistribuidas para financiar los nuevos programas de educación para los hijos de los sirvientes. Las reformas radicales anunciadas en la Sala del Trono se estaban implementando de inmediato. Raciones de comida iguales, horarios de comida dedicados para los niños y comités de supervisión para prevenir abusos futuros. Y Alaric había nombrado un consejo de nobles y sirvientes para asesorar sobre los cambios adicionales necesarios para hacer el castillo verdaderamente equitativo. Emma comenzaría su educación dentro de la semana, siendo instruida junto a niños de familias nobles y sirvientas, en una mezcla deliberada que habría sido impensable días atrás, y Margaret sería relevada de sus deberes de lavandería y se le daría un puesto como jefa de bienestar del hogar, utilizando su conocimiento íntimo de las condiciones de los sirvientes para identificar problemas e implementar soluciones. La renuncia del antiguo mayordomo había creado una oportunidad para reestructurar todo el sistema administrativo, y Alaric tenía la intención de construir algo nuevo desde cero, algo que valorara la compasión junto con la eficiencia y midiera el éxito por el bienestar de los menos poderosos en lugar de la comodidad de los más privilegiados. Era ambicioso hasta el punto de la locura, intentar derrocar siglos de práctica establecida en cuestión de semanas. Y Alaric sabía que habría resistencia, contratiempos y probablemente más intentos de asesinato antes de que el nuevo orden se estabilizara. Pero al mirar a Emma, a esta niña que había sobrevivido a la inanición, el veneno y la magia oscura para sentarse en su mesa de desayuno, haciendo preguntas inteligentes sobre gobierno y reforma social, se sintió seguro de una manera que no se había sentido sobre nada en décadas. El sol subió más alto, inundando la habitación con una luz que convertía la cicatriz plateada de Emma en una insignia de supervivencia, y fuera de las ventanas, Alaric podía ver los terrenos del castillo cobrar vida con la actividad matutina, que parecía superficialmente la misma de siempre, pero era fundamentalmente diferente, de maneras que llevaría tiempo manifestarse por completo. Los sirvientes caminaban con la espalda más recta, sus pasos menos apresurados, porque sabían que serían alimentados adecuadamente sin importar cuán rápido completaran sus tareas. Los niños jugaban en el patio, sus risas se oían a través de las ventanas abiertas, y Alaric se dio cuenta con sorpresa de que nunca antes había oído reír a los niños en su castillo, nunca había notado su ausencia porque nunca los había visto realmente como personas que merecieran alegría. Margaret lo observaba, su expresión pensativa, y cuando habló su voz contenía una pregunta que iba al corazón de todo. ¿Qué sucede cuando la emoción inicial se desvanece?, preguntó. Cuando mantener estos cambios se vuelve difícil y la gente comienza a argumentar que las viejas costumbres eran mejores, ¿cómo evitas volver a caer en la cómoda crueldad cuando no hay una crisis inmediata que te obligue a preocuparte? Era la pregunta correcta, la pregunta esencial, porque Alaric sabía que el cambio sistémico requería un esfuerzo sostenido en lugar de gestos dramáticos, que el verdadero trabajo estaría en las elecciones diarias y las pequeñas decisiones que reforzaran los nuevos valores o los erosionaran de vuelta a los patrones familiares. Lo pensó cuidadosamente antes de responder, queriendo dar a Margaret y a Emma la verdad en lugar de tópicos tranquilizadores. Creo, dijo lentamente, que por eso la supervivencia de Emma importa más allá de solo salvar una vida.
Ella va a estar aquí durante siglos, creciendo en este castillo y convirtiéndose en parte de sus cimientos. Será un recordatorio vivo de por qué hicimos estos cambios. Cada vez que esté tentado a comprometerme o a retroceder, la veré y recordaré lo que casi sucedió. Recordaré que la comodidad construida sobre el sufrimiento no es realmente comodidad en absoluto. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Emma, sintiendo la conexión de fuerza vital vibrando entre ellos. Eres mi ancla, le dijo, mi conciencia hecha externa. Crecerás aprendiendo a gobernar con compasión, y cuando yo me haya ido, continuarás este trabajo. Serás la prueba de que el cambio puede ser permanente si estamos dispuestos a luchar por él todos los días. Emma apretó su mano, su joven rostro serio con una comprensión más allá de sus años. No dejaré que lo olvides, prometió. Incluso cuando sea difícil, incluso cuando la gente te diga que las viejas costumbres eran mejores, te recordaré por qué estamos haciendo esto. Seré obstinada y molesta hasta que lo recuerdes. Alaric se rió, el sonido genuino y libre, y se dio cuenta de que así se sentía la redención, no un único momento dramático de transformación, sino una elección continua de ser mejor, de recordar, de preocuparse por los individuos en lugar de las abstracciones. El viejo orden estaba muriendo. Podía sentirlo en la atmósfera cambiada del castillo, en la forma en que los sirvientes ahora lo miraban a los ojos en lugar de mirar al suelo, en las risas de los niños que se filtraban por ventanas que antes solo habían llevado los sonidos de la industria adulta. Algo nuevo estaba naciendo, algo frágil y esperanzador y aterrador en sus implicaciones, y Alaric estaba eligiendo nutrirlo a pesar del costo, a pesar de la resistencia, a pesar de su propio miedo al fracaso. Miró a Emma y a Margaret, a estas dos personas que accidentalmente lo habían salvado al dejar que él las salvara, y sintió que el peso de 300 años de distancia e indiferencia acumuladas comenzaba a levantarse, reemplazado por algo que se sentía peligrosamente cercano a un propósito. El sol continuó subiendo, bañando el castillo en una luz cálida que prometía un nuevo día diferente a cualquiera que lo hubiera precedido. Y Alaric se sentó con una criada y su hija desayunando como iguales, y planeando un futuro que requeriría cada onza de coraje y compromiso que poseía, y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, se sintió listo para lo que viniera después.